Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen también de la historia de Camboya, puesto que vamos a Camboya también. Y lo primero es establecer las diferencias que tiene culturalmente con Vietnam. Entonces yo creo que lo más importante es que así como la cultura vietnamita está muy unida a la China, depende mucho de la China, en la cultura camboyana hay muchas más influencias de la India. Ya vamos a ver en los templos que son hinduistas, etcétera, etcétera. La etnia mayoritaria en Camboya son los gemeres. Y los gemeres hablan un idioma que deriva del antiguo sánscrito, que es como el latín de la India, es decir, que está más emparentado a lo mejor el idioma con la India que con China. Tiene más influencias culturales de la zona de la India que de la zona china, que también las tiene porque está muy cerca. Pero bueno, esto lo cuento simplemente por establecer diferencias con los vietnamitas. Y luego también decir que tienen ese idioma, el Khmer, derivado de lenguas emparentadas con las de la India. Y el idioma Khmer, y que tiene su propio alfabeto también, que ya lo veremos por allí. Eso en cuanto a la lengua. Y en cuanto a la historia, hay que destacar que este pueblo, los gemeres, tuvieron una etapa de auge en la historia que se corresponde más o menos con el año 800 después de Cristo y el año 1400, es decir, desde la edad, lo que aquí en Europa correspondió desde los carolingios, desde Carlomagno, más o menos esa época, hasta un poco antes de los Reyes Católicos. Unos 600 y pico años duró el auge del Imperio Gemer, en el cual los emperadores gemeres dominaron toda Indochina, todos los pueblos de Indochina. Pero luego entraron en declive, no se sabe por qué, como todos los imperios, o por temas ecológicos, porque llovió menos, porque empezaron a atacar los pueblos limítrofes, como son los tailandeses, que entonces se llamaban siameses, o empezaron a atacarles también los pueblos vietnamitas y tal, total que el Imperio Gemer fue perdiendo importancia y sus ciudades, que debieron de ser impresionantes, a juzgar por los templos que vamos a ver, nos podemos imaginar cómo fueron sus ciudades de prósperas y tal, pues esa cultura entró en decadencia, ese imperio entró en decadencia y ahí fueron entrando distintos pueblos desde el siglo XV hasta el XIX, que como en toda Indochina llegaron los franceses, ¿vale? Entonces, Camboya tiene también la impronta francesa, igual que la tiene Vietnam, porque fue otra colonia francesa durante el siglo XIX hasta mediados del XX, igual. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 50, fue colonia francesa. Y bueno, luego aquí también esta zona de Camboya estuvo en pugna entre distintos dictadores en la Guerra Fría. Bueno, para resumir un poco esto e ir a lo realmente importante, pues simplemente decir que cuando ya se estaba desarrollando la guerra del Vietnam, pues a ellos les salpicaba mucho, a los camboyanos, la guerra del Vietnam, porque tanto los del Vietcong se metían por territorio de Camboya para avanzar hacia el sur, como los estadounidenses bombardeaban las zonas limítrofes entre Camboya y Vietnam para, pues eso, para intentar frenar ahí al Vietcong. Entonces les salpicó pues muchísimo la guerra. Lo que ocurrió fue que cuando fueron derrotados los estadounidenses, pues hubo una revolución aquí en Camboya, una revolución comunista, maoísta, más emparentado con el comunismo chino que con el de la Unión Soviética, y llegó al poder un dictador que ha sido lo peor que le ha podido pasar al país. Entonces esto es lo único que quería recordar, que también nos acordamos los mayores de esto, de la dictadura de Pol Pot o de los gemeres rojos que les llamaron.
La cuestión es que intentaron hacer una especie de, ¿cómo llamarlo?, fundamentalismo en vez de religioso, en este caso agrícola, que todo el mundo viviese en las zonas rurales del campo con un poco de tierra dependiendo del estado, y al final Pol Pot lo que hizo fue matar de hambre a una cuarta parte de la población. Murieron 2 millones de camboyanos entre 1975 y 1978, o sea que es muy reciente, que a nosotros nos suena a todos los mayores la dictadura de los Jemeres Rojos. Lo que ocurrió para que se viniese abajo esta dictadura fue que los vietnamitas del norte, después de derrotar a Estados Unidos y después de estos 3 años, se enteraron de las atrocidades de sus colegas comunistas del otro lado de la frontera, y entonces entraron los propios comunistas de Vietnam a derrocar a los comunistas de Pol Pot. Y efectivamente les echaron fuera de las fronteras. Y bueno, ahí ha tenido tuvo unos años entre el 78 y 1990-91, Camboya, pues dominado por los vietnamitas. Luego se hizo cargo del gobierno una delegación con el visto bueno de la ONU, de distintos partidos de Camboya, pero con el visto bueno de la ONU, etcétera, y finalmente recuperó pues su propio destino, pues aproximadamente en los años 90 o así, que es cuando se ha vuelto a impulsar el turismo, a restaurar los templos, a intentar vivir dignamente, y bueno, se ha intentado un camino hacia la democracia, aunque bueno, debe ser una democracia muy débil con un par de partidos ahí que gobiernan. Pero bueno, lo dejamos aquí.